¿Cómo? Entonces, Masiván viene en hebreo, tiene que ver con la oración para la lluvia. Este mes se supone que en Israel estén orando para lluvia porque después del mes 7 viene el invierno y empiezan a orar por la lluvia. El Masiván en hebreo tiene relación con la oración por lluvia. Pero en asirio es octavo. Y el mes pasado era el mes bíblico séptimo. Y este es el mes que le llaman Sivan, pero no se llama Sivan, sino el mes 8. Esas son cosas que uno tiene que tener pendiente. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me paro aquí y me pongo a decir, hermano, el año comienza en abril, entre marzo y abril, y les hago insistencia en ciertas cosas, y busco el Talmud, y busco la Mishnah, y les muestro que ellos mismos, el mismo judaísmo, cambiaron, o sea, trajeron el nuevo año de Babilonia, y le llaman a sí mismo el nuevo año por causa de que es la inauguración de los reyes gentiles. Y el mes de Adar, ¿verdad? El primer mes del año, es la inauguración de los reyes de la Biblia. Y la iniciación de los templos, ¿sabes? De los altares, cuando los altares son santificados, cuando se comienzan a usar oficialmente es en el mes de la primavera. Todas estas cosas son pequeñas cositas que son importantes y por eso me gusta dejárselas saber para que sepan que no es que tú siempre queriendo llevar la contraria. Sí, claro que sí. No la contraria, sino que siempre quiero estar bien, al día, ¿sabes? Ponernos al día. Ok. Hay un libro en Sefaría, a ver si lo tengo aquí, eso está. En Sefaría, uno de los libros, el libro de Yashar. En el judaísmo y en el pueblo de Israel siempre han tenido el libro de Yashar como uno de los libros adicionales a la Torá. Hay de controversias alrededor del libro de Yashar por el hecho de que el libro de Yashar tiene muchas cosas que no son como tangibles. Y algunas personas dicen que ese libro no es antiguo y qué sé yo, pero el libro de Yashar fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto. El libro tiene alguna veracidad. Okay. Les digo esto porque hay cosas en el libro de Yashar que nosotros podemos leer no como palabra del Eterno, sino de una manera de poder entender la cultura y la forma del pensamiento del escritor. Por eso la semana pasada, cuando hablamos de cultura y hablamos de los layers, ¿verdad? De la forma de interpretación del escritor, cómo el escritor está viendo las cosas, el escritor no lo ve desde nuestros ojos están tan contaminados con tantas cosas, como el modernismo o también con la religión, tú sabes, el cristianismo, el judaísmo y todas las religiones, están tan contaminados que no podemos ver a través de todos esos layers y llegar a la cultura, la sociología y el entendimiento de un hebreo. En el momento en que podemos volver y entender esas cosas, entonces la Biblia toma otro giro. No es que se separa de su mensaje inicial y original y importante, sino que al contrario, el mensaje se vuelve más fácil de diluir, de digerir, de entender. Entonces, si nosotros podemos ver a través de todos esos layers y quitar todo el entendimiento religioso que tenemos, Abraham era un idólatra, por ejemplo. No, era un idólatra y adoraba a dioses y adoraba. Si Abraham hubiera sido un idólatra, no hubiera sido escogido por Jehová. Punto. Eso no tiene vuelta atrás. No hay ningún personaje bíblico que Jehová haya escogido, que haya sido un patia en el suelo, pecador, empedernido, y que después lo exaltó a lo sumo. Ninguno. No hay. Es más, desde el inicio, Caín pecó peor. Después su generación pecó aún peor todavía. Después Adán tiene otro hijo, Set. Y después de Set, no se habla de Set, se habla de Enos. Enos
es el segundo hijo de Set, que es el bisnieto de Adán, el bisnieto. No, el nieto, sí, el nieto, pero no, sí. El nieto de Adán, y el nieto de Adán comienza a clamar a Jehová. Y ahora dice la Biblia, y entonces los hombres comenzaron a clamar a Jehová. ¿Cuál es el resultado de él haber hecho eso? Que los hombres comenzaron a volver a Jehová. Pero tenía que haber un sadiquín, un hombre que volviera. Permiso, pastor. Luis quiere hablar. Luis. Pues grítame, mijo, que yo no lo veo. Mira, me oigo. Sí. Bueno, el asunto de que Abraham era o no era idólatra. Idólatra, exactamente. Así como nosotros heredamos mentiras de nuestros padres, no heredó Abraham mentiras de sus padres. Y en un punto comenzó quizá a cuestionarse, pero tuvo que haber empezado en algún sitio, ¿no? Como Ajá. todos nosotros. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices de que Dios no agarra a nadie, porque si no, no hubiese escogido a ninguno de nosotros, porque todos éramos, entre comillas, idólatras. Venimos de es que no nos ha escogido a nosotros, nosotros ¿no? lo escogimos a él. Sí, por tu propia voluntad. Eso te vino de ti. Sí. Sí. Sí, nosotros voluntariamente, igual que Abraham voluntariamente. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. ¿Cómo? Ni la fe no viene de ti. ¿De dónde viene la fe? O sea, eso que te dice, hay algo más. La fe, hay que entonces definir lo que es la fe, porque ¿qué decimos de fe? ¿De que Dios nos dio como algo para que volviéramos a Él? ¿O la fe es una fuerza? Bueno, lo que le dio a Abraham para comenzar a salir de los ídolos. Porque él vivía en esa casa. O sea, ¿cómo él no creía en nada de eso? ¿De dónde él dijo, nada de esto sirve? O sea, ¿en qué momento hizo clic? Esa es la pregunta. ¿O ya nació temiendo a Jehová? Ok, pues vamos a considerar entonces algunos detalles. Porque si vamos a pensar así, ok, vamos a decir que es cierto. Es un caso único y exclusivo en toda la escritura, porque no hay ni uno en toda la escritura que haya sido en medio del fango, Dios lo haya escogido y lo haya puesto en una posición de honor. Normalmente son personas que son sadiquín, ¿verdad? Personas que andan en unas posiciones de honor, caen y Jehová los restaura. Por ejemplo, David, ¿verdad? Saúl, y otros más. Otros personajes bíblicos, reyes que fueron, sentaron en el trono de Israel y Jehová los usó y en un momento se apartaron y después Jehová los restaura porque se tornaron a Jehová. Pero no he podido encontrar un personaje bíblico que lo encontraron en una barra bebiendo, arrastrándose con mujeres y de repente Jehová lo escoge. Mira, que yo sé que me va a obedecer porque yo he puesto un poquito de fe en él. No hay, ¿sabes? Que yo me acuerde o que yo corrijo, pero no encuentro ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a tomar en cuenta de que Abraham fue el primero o uno de ellos o el único que estaba en idolatría adorando a otros dioses y de repente cambió y entonces dejó de adorar a otros dioses para entonces venirse a buscar a Jehová, pues entonces sería un caso exclusivo, original y único. Que no hay. Bueno, como nosotros, ¿no? Que entonces también somos casos exclusivos y únicos, porque ahí andábamos todos. Sí, pero es diferente cuando La diferencia es que ya nosotros tenemos el conocimiento de que hubo un Abraham, pero mi punto es dónde comenzó Abraham, porque nosotros todos comenzamos en un punto. Sí. Y aunque estábamos equivocados, bueno, y no sabemos qué tan correctos estamos tampoco, ¿no? Esa es mi opinión en este momento, pero estamos quizá más cerca, ¿no? De lo correcto. Sí. Pero en un punto lo único que teníamos correcto era que teníamos cierto temor de Dios y que sabíamos que existía un Dios sobre todas las cosas. Exacto, es que creemos que hay una deidad o un ser supremo de alguna manera. Lo que no conocemos es ese ser supremo, pero en un punto de nuestra vida sabemos que hay un Dios. Todo el mundo lo sabe, hasta los demonios lo saben. El tornarse es el asunto. Ahora,
prestando atención al punto principal que es la Torá, la Biblia, enseñándonos la Biblia, el modelo, dándonos la Biblia el modelo para nosotros seguir. Nosotros solamente somos gente arrepentida de lo que hicimos y volvimos. Pero en la Biblia nos muestra personajes que son claves para la historia bíblica, los cuales Jehová escoge para hacer convenios eternos. No son personas comunes y corrientes. No, un Noé, un Enoch. Entonces nosotros no tenemos chances si son personas súper humanos, ¿me entiendes? O súper escogidos. ¿Me entiendes lo que te digo? Ahí es donde me parece que tiene, bueno, tu punto me parece que tiene un poquito de controversia porque Sí. es como decir Yeshua era Dios y claro, Yeshua pudo hacer todo, ¿me entiendes? Porque él era Yeshua. Entonces Abraham pudo hacer lo que pudo hacer porque era Abraham. Pero entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Pero, o sea, ¿para qué? Porque ¿para qué somos escogidos? ¿Sabes? Bueno, ¿Esperanza de qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué tú quieres tener una esperanza de qué? ¿Cuál es el punto? Sería esperanza de nada porque no tengo esperanza, porque no soy Abraham. No tengo ni siquiera, ¿sabes? La sangre judía o Ajá. soy hijo de Judá o soy whatever. ¿Me entiendes lo que te digo? Tienes que ser alguien especial. Según tu punto, tienes que ser alguien especial. O sea, un escogido que Dios apuntó con el dedo. Y ninguno de nosotros. No. Eso es lo que me está diciendo. No, Luis, mira, no es que Dios apuntó con el dedo y ese tipo es lo más especial, no. Es que esa persona específicamente hizo algo que en los ojos de Jehová fue tan agradable que entonces Jehová lo escoge. No que la persona desde nacimiento fue llamado para decir, no, porque la persona habría perdido entonces la voluntad propia de decir quiero o no quiero. El problema es exactamente. Ahora, lo que tú me mencionaste ahora de decir qué esperanza tengo, la esperanza de Abraham comenzó con su propia esperanza, con lo que yo tengo y lo que yo soy, y lo que aprendí de la gente con quien yo me crié. Pero en el camino, él se convirtió, Jehová, por ver su justicia, ver su calidad de persona, lo convirtió en un prócer. Nosotros, tú tienes, o yo, tenemos esperanza de convertirnos en próceres o de mejorar nuestra vida lo mejor que pueda para ser agradable del Eterno. Permiso. Alberto iba a opinar algo. Permiso. No, Pablo, espérate. Alberto. A Pablo, Alberto. Sí, buenos días. Chaval Shalom, mira, yo lo veo del punto de vista que trae Luis y que estamos discutiendo. Hay un común denominador en cómo el Eterno ha hecho las cosas desde el Edén. El Eterno le dio la oportunidad a Adán de administrar el Edén. Inclusive cuando Adán no reconoce su voz o se esconde, él como padre le da la oportunidad de que él conteste correctamente. O sea que Adán había sido creado, tuvo la oportunidad de ser un prócer, de administrar el Edén y falla en el evento donde el Eterno está comprobando su pacto y su paso a convenio. ¿Qué pasa con Noah y con Abraham? Por ejemplo, como yo veo a Abraham, tiene características que el Eterno dice, esta persona es justa. ¿Verdad? No, tiene características que dice, esta persona es justa, esta persona tiene las capacidades para yo crear un convenio con él que cambie el futuro de las generaciones. Ajá. Pero le da la prueba, le hace la pregunta, yo necesito que tú des todo lo tuyo y te vayas conmigo. O sea, siempre, si tú ves, va a haber tiene características, le doy la prueba, si decide caminar, entonces en el caso de Abraham, por los méritos de él, de Abraham, porque Yeshua no estaba, entonces cualifica para el convenio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la esperanza de nosotros hoy? La esperanza de nosotros hoy que por los méritos de Yeshua. Exacto. Porque no tenemos esa capacidad, esa divinidad, pero por los méritos del igual, por los méritos de Abraham, todavía ese convenio se mantiene. Exacto. Por los méritos de Yeshua, tenemos la oportunidad de caminar en el convenio. ¿Ok? O sea, tenemos características, en este caso nosotros buscamos de él, pero llega un momento que dice, me estás buscando, perfecto. Tú no eres Abraham, no eres Noé, pero me estás buscando. Ahora, por medio del que murió por nosotros, ese que tiene la autoridad y el mérito, tú puedes ser parte de este convenio. Sí. Exacto, sí. Pablo, ¿qué era que vas a comentar? Sí, gracias. Shalom. Mira,
vamos a simplificar a la pregunta original de Luis, que dice, ¿cómo origina Abraham? ¿Cómo comienza la historia? ¿Y cómo es que Abraham llega a ser quien fue? Abraham se reconoce como el padre. ¿Cómo Abraham fue escogido? Escogido, correcto. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Ahora bien, si vamos al capítulo 11 de Génesis, previo a esta porción, estamos viendo en la narrativa que luego de la Torre de Babel, en que se dispersa el pueblo, cambia las lenguas, si te das cuenta, en ese capítulo está dando todas las generaciones de la familia de Abraham, hasta llegar a Abraham, ¿verdad? Que sale de Set. Entonces, él se va de la tierra y en esa búsqueda, porque en Ur, ya ellos, pues obviamente tenían sus dioses, sus creencias, pero entonces en el capítulo 12, él tiene un encuentro con el Eterno y el Eterno lo llama y le dice, vete de ti, sal de tus ideas, de tu pensamiento, tu mente, de tu tierra, sal de ahí. Y ahí entonces él, en obediencia, decide seguir a ese Dios y de ahí es que comienza entonces toda la historia. Creo que entendiendo, ¿verdad? Estoy tratando de entender la pregunta de Luis, siguiendo la línea de pensamiento que Alberto nos trae. Fue una decisión propia de ceder a su voluntad, de dejar quién era, dejar atrás sus creencias. Eso fue lo que hicimos todos nosotros. O sea, hay un paralelismo ahí que es lo que te digo. Correcto. Para entonces eras católico y eras parte de toda una organización católica bien, ¿sabes? Bien organizada, bien reconocida. Correcto. Y en un punto tú dijiste, tu Aram, vamos a decir, fue salir de todo eso y decir, sabes que yo no tengo nada, pasar tu proceso y hacer lo mismo. Pues entonces, ese es mi punto, es que algo así le tuvo que haber pasado a Abraham, de alguna manera. Lo que pasa es que Gabriel cree que él nunca fue idólatra. Bueno, asumiendo por los precedentes de la historia de su familia, pero si damos cuenta en el capítulo 11, ¿verdad? Decía, por ejemplo, en el verso 1 dice, tenía entonces toda la tierra. Estamos viendo la narrativa de la historia que precede a la figura de Abraham. Ajá. En el final de ese capítulo, entonces te está dando que Abraham tenía sus hijos, o sea, todas las generaciones, pero entonces de pronto brinca en el capítulo 12 y de pronto, pero Jehová le había dicho a Abraham, o sea, ya había una comunicación, estaba en su mente. Conocíamos nosotros de Jesús, conocíamos nosotros de Dios, pero no lo conocíamos como lo conocemos ahora. Exacto. Entonces, llega un momento en que el evento de la Torre de Babel es el que provoca, el que entonces él tome una decisión, ¿a quién va a seguir? Oye, aquí tenemos gente que son católicos, evangélicos, adventistas, bautistas, todo el mundo habla de Dios, pero ¿quién tiene la razón? ¿A quién le vamos a creer? Pero de pronto él decidió seguir a ese Dios que entonces hoy se nos revela y por su fe, por caminar en obediencia a las palabras de ese Dios, es que entonces hoy estamos donde estamos y por eso se reconoce como es el padre de la fe. Claro, exactamente. Eso, después de, está todo bien. El asunto es antes de, ¿entiendes? Antes de obedecer y de hacer todo eso, pues ese es el asunto. A Gabriel no se le escucha el audio, no sé si escuchan allá, Gabriel. No se escucha, pastor. Tu micrófono no se oye aquí. Hay propósito. No se oye. Nada del audio. Sí, ya le van a cambiar las pilas, creo. Lo que él se prepara, Luis, no sé si eso apoya a la pregunta original de saber dónde se origina toda la historia. Por eso en la semana pasada yo le decía, en la historia vamos a sacar el nombre del personaje y vamos a ponernos a nosotros en la historia. Hay un paralelismo, como tú acabas de decir. Claro, pero y por tal razón. O sea, yo no digo que Adán era un idólatra empedernido, porque si lo hubiese sido,
no hubiese salido. No lo había, pero escuchaba la voz del Eterno. Él tenía sus creencias que quizá no era la Torá ni el Eterno, o sea, porque como te digo, pues nosotros heredamos ¿de dónde? De nuestros padres, de nuestros abuelos, pues. Correcto. Pero escuchaba la voz del Eterno y el problema de él fue que no pidió perdón. Por tanto, ahí fue que él fue desterrado. Pero de pronto Abraham escucha la voz del Eterno y decide seguirlo. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a seguir esa palabra que hoy se nos está revelando, que nos da vida, que nos lleva de camino a esa relación como de un padre y un hijo? ¿Se oye, ve? Hello. Voy a quitarle el noise cancellation. ¿Ahora sí me oyen? Sí, de hoy. Ok. Estaba tratando de resumir lo que Pablo está diciendo, porque Pablo, tú tienes razón hasta cierto punto, pero estás limitado por el texto de la Torá en este contenido. El contenido aquí dice directamente, no dice nada sobre Abraham, habla de Taré, de Harán, de Lot, de las esposas que no puede tener hijos, y de repente salta y nos dice, y Jehová habló con Abraham. ¿Cómo Jehová habla con Abraham? Y después cómo Abraham sabe que ese es Jehová y obedece a ese Dios, de todos los dioses que, entre comillas, él servía. Porque sí, si correcto, pastor. Habían 3,000 dioses en Asiria, en Sumeria, 3,000 dioses, más tenía su Dios principal, y Abraham trabajaba con su papá o vivía con su papá dentro de toda esa idolatría, y de repente Jehová le habla y le dice, sal de ahí que te voy a llevar a otro sitio. ¿Cómo él identifica que Jehová le está diciendo tal y tal cosa? Porque ese fue el único Dios porque ningún Dios de ahí hablaba ni decía nada. Estamos perdiendo mucho del contenido que está detrás de toda esta cultura. Por eso al principio de la enseñanza de hoy comencé diciéndole, hay un libro que no todo el mundo estima, que se llama el libro de Yashar, que hay varias versiones y que nos da un poquito más de luz de la cultura del hombre, cómo ve ese espacio y tiempo, los escritores. Llegó Don Otto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en nuestro raciocinio religioso, porque como también le dije al principio, todos nosotros estamos viendo la Biblia a través de muchos layers que ha tomado 3,000-4,000 años en que la escritura nos llegue y nos llega con todo este bagaje uno encima del otro. Nos está ayudando que estamos comprendiendo el resultado de la escritura versus el resultado de la religión. La religión produce gente religiosa, la escritura produce gente con función y misión. Es muy diferente el mensaje. Entonces, si nos limitamos o si nos aferramos estrictamente o fundamentalmente a lo que está escrito aquí, vamos a perder mucho, porque lo que está escrito aquí, el escritor tiene una cultura. Yo se lo mencioné hace unas semanas. El escritor tiene una cultura, el que está recibiendo el mensaje tiene una forma de ver las cosas y lo está plasmando allí. Entonces, y lo está enseñando a personas que lo ven como él lo ve. Y él le dice un árbol, como yo le enseñé la semana pasada, un árbol, que ellos ven como un árbol. Él no lo ven como nosotros vemos un árbol. Ellos ven un árbol como una tipología, una metáfora de una cobertura, de un lugar de refugio. Entonces, nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos un árbol como, qué chévere, sí, de ahí se saca madera y de ahí podemos tener sombra, pero no entendimos que esa sombra tiene un nivel más alto en el subconsciente humano, especialmente una persona que se cría en el antiguo Medio Oriente y que ve esto, ya no lo ve como un simple árbol y una sombra. Entonces, yo entendí lo que Pablo quiere decir cuando dice, aquí él está criándose de esta manera y esto es lo que nos dice de repente Jehová, y él escucha la voz de Jehová y se va. ¿Cómo sabe él que es Jehová? No, estamos de acuerdo, sí, pero llegamos a la conclusión, pastor, y creo que Miguel Peláez también levantó la mano, pero antes le quiero decir que no debemos olvidar de dónde el Eterno nos sacó. Y algo que nosotros hacemos énfasis es que
nosotros venimos de diferentes culturas, digamos, diferentes religiones, pero sin embargo, de pronto llegamos hoy a un punto en que el Eterno nos revela su palabra y decidimos seguirlo. Creo que esa debe ser la clave del origen de la pregunta. O sea, en la narrativa nos están dando todas las generaciones, no, etcétera, pero de pronto la pregunta viene diciendo que cómo comenzó, cómo llegó Abraham a ser quien era y cómo inició. Es decir, al salir después de la Torre de Babel y hasta esta confusión, como estábamos nosotros, hay gente que viene de la iglesia católica, evangélica, bautista, adventista, y a todos dicen, hablan de un mismo Dios, pero ¿y a quién le creemos? Nuestros familiares nos decían unas cosas y ahora vemos que lo que nos decían lo vemos de otra forma. ¿En qué punto de nuestra vida nosotros despertamos a la realidad de ver la palabra como se nos es revelada y decidimos por voluntad propia ceder a quien éramos para ahora seguirlo a él en este nuevo estilo de vida? Okay. Y entiendo que esa debe ser el fundamento de la pregunta, basada en que en qué punto comenzó la historia. Bueno, porque cuando salieron de Ur, él ya tenía dentro de sí esa cultura de buscar una relación con un Dios, y entonces Dios le habla, espérate, él decide Pablo, seguir. Déjame pararte un momento, porque eso es una interpretación. Si me dejo llevar por el hecho de que la gente dice que él era un idólatra, él no tenía ninguna cultura de buscar a ningún único Elohim. Él tenía la cultura de los muchos dioses. O sea, no puedo aceptar el punto de que diga, no, él tenía una cultura de buscar una relación con Dios. ¿Cuál de los 3,000 dioses? ¿Entiendes? Pues ese punto se cae el fundamento de ese punto se cae cuando tienes un hombre que tienes todos estos dioses, a menos que ese hombre sepa algo que usted y yo, nosotros no sabemos. Y queremos descubrir eso con la simple motivación de entender el mensaje de la Torá. ¿Qué la Torá nos quiere decir cuando presenta a un hombre que en medio de 3,000 dioses pudo escoger y escuchar la voz de Jehová? ¿Qué había en él? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de ese hombre para que de todos los 3,000 dioses que tenemos a nosotros, que nos han criado desde pequeños, podamos escuchar la voz de uno, que es Jehová? Pues ahí es donde entra mi punto controversial en decir, él no era un idólatra. Él sabía quién era Jehová y vivía buscando a ese Dios. Vamos, pero la Torá, ¿dónde está el pasuk? ¿Verdad? En Génesis 25 dice que 6 dice, y él obedeció todos los mandamientos y los decretos de Jehová. ¿De dónde salieron todos esos mandamientos y decretos de Jehová y cómo reconoció esa voz? Ahí está la historia. Entonces, ¿para qué queremos investigar esto? Y le doy la parte ahora a Miguel. ¿Para qué queremos saber esto? La Biblia nos deja esto y dice, mira, voltéate y ve los caminos de los ancianos y vuelve a ellos. Paraos de vuestros caminos. Mirad cuál es la senda antigua y volver a ella. Pues queremos volver a esa senda antigua. No queremos volver al modernismo de la religión, donde dice, Kumbaya, hiciste todo lo malo, pero tranquilo que todo va a estar bien. Solamente pórtate bien. Y bueno, pero yo no estoy abogando por la gente que hace lo malo. Estoy diciendo que, o sea, o me estás diciendo que Abraham nació perfecto, listo para una relación con Dios, ya con todo revelado, o salió de algún sitio esa chispa, ese momento como el que tú tuviste cuando pasaste al altar y no sabías por qué. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Y quién te dijo, qué Dios te dijo a ti, pasa para allá, camina para allá, ¿sabes? Para que oren por ti? ¿Me entiendes? Te entiendo. ¿Qué estabas buscando tú? Ese es el asunto. Eso o no lo tuvo Abraham o ya lo traía. Esa es la pregunta. ¿De dónde le vino? Ahí vamos a ir dentro de un minuto después de Miguel. Bueno, Miguel. Los voy a dejar ahí, no los interrumpo más para que puedan seguir con la clase. Shalom, pastor, shalom a todos, buenos días. Te voy a pegar, Luis, cuando te vea, no te preocupes. Dale, Miguel. ¿Me estás escuchando? Sí, te oigo bien. Ok, bueno, shalom a todos. Bueno, yo creo que en cuanto leí todo el tiempo que hemos leído la Torá en estos años y a hoy, pensaba que al leerlo que, primero que todo, Dios ya... Hola, Santiago. Primero que todo, Dios ya conoce nuestro camino, ¿no? Él nos creó, Él nos soñó, Él nos imaginó, Él nos formó, ¿sí? O sea, Él ya conoce nuestro camino y sabe dónde estamos. Jesús dijo,
Entonces no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mundo, ¿sí? Exacto, del mal. Estamos en el mundo, ¿sí? Ajá. Y inevitablemente vivimos en el mundo y muchas veces nos deleitamos con las cosas del mundo. Ujú. Pero Dios nos conoció desde el principio, ¿sí? Y sabía de alguna manera sobre su conocimiento eterno, sabía cuál era el camino. Y él escogió a un pueblo, desde el mismo Set, escogió esa descendencia y la llevó hasta lo que nos lleva hoy en día, hasta el punto en que dentro de esa descendencia había uno que, sin armar controversia, posiblemente sí conocía a los otros dioses, tal vez en algún momento los adoró, pero había algo dentro de él que le decía que había algo más, que le decía que esto no podía ser lo único, ¿sí? Que tal vez vivía de manera diferente, aún sin conocer todo el camino de Dios, porque igual el libro de Jacer nos dice que él tenía un comportamiento y que cuando fue con Noé y con Set fue que aprendió los caminos de Dios, si lo entendí bien cuando lo leí, ¿no? Hasta ese momento él empezó a ver que eso que él sentía que había algo diferente, como que se materializaba en algo real, ¿sí? Y lo digo en mi propia experiencia porque yo nací siendo católico, no me gustaba, pero me obligaban. Y ahí seguí y después entendí que el catolicismo no era el camino y pasé al cristianismo. Y en el cristianismo, por una sola palabra, en una Biblia de Kadosh Israel que me la mostraron una vez, y una sola palabra, Sadik, ¿sí? Creo que es discípulo, creo que es esa. Sí, que es justo. Sí, bueno. Talmidín es Talmidín. Esa palabra me llevó a mí preguntarme, ¿aquí hay algo más que no nos han enseñado? Y desde ahí empezó un camino que años después fue que el padre un día me mostró un video y a partir de ese video algo se despertó en mí, ¿sí? Y desde ahí, con fe y creyendo en lo que la misma palabra dice, empecé a caminar. Yo creo que Abraham de alguna manera, no sé si es así, pero pues como un poco respondiendo a la pregunta, de alguna manera eso ocurrió, ¿sí? Él escuchó una palabra y él dijo, por aquí es. Y ahí empezó, y ahí con fe. Ok, gracias, Miguel. Muy bien. Vamos a ver entonces ciertos detalles de la historia para que tengamos un poquito más de claridad y cuál es el propósito, porque no es que lo vamos a estudiar para descubrir una nueva revelación de algo, sino el propósito de por qué queremos aprender esto. Hay un propósito detrás de aprender esto. ¿Ok? Nosotros ya se nos pasó el tiempo, entre comillas, de convertirnos en un Abraham o en un Jacob. ¿Por qué razón? Porque ya nos contaminamos con el mundo. Ya hicimos todas las barbaridades. Pero eso no nos quita la oportunidad de servir al Eterno y de estar dentro de su reino. Nosotros estamos aprendiendo cómo vivir dentro de su reino. So, el fin del día, el propósito de entender esto de Abraham es saber cómo vivir dentro de su reino. ¿Ve? Ahorita Luis mencionó, pero ¿qué chance tenemos? ¿Chance para qué? O sea, el chance que queremos es poder vivir dentro de su reino. La diferencia está en pensar como un empresario que él no quiere ser empleado, él quiere ser dueño de compañía. O sea, ¿qué chance tiene un empresario a los 90 años de tener una compañía? No tiene la fuerza, la estamina y qué sé yo qué más. Pero puede hacerlo. Puede empezar una compañía a los 90 años y tener empleados. O, en realidad, al fin y al cabo, el hombre lo que quiere es tener su sustento para mantenerse dentro de la sociedad donde vive. Igual nosotros quizás nos contaminamos con el mundo y vivimos en el mundo y vivimos en pecado y no conocíamos a Elohim, a Jehová específicamente. Conocíamos que había una deidad. Entonces, ¿qué chance tuvimos? Que se nos abrió la puerta, se nos reveló. Y ahora, ¿cuál es nuestra oportunidad de pertenecer al reino? Y dentro del reino podemos hacer cosas. Podemos llegar al liderazgo, podemos hacer ciertas cosas. Pero es difícil pensar que algunos de nosotros nos convertamos en un patriarca como Abraham o como, tú sabes, Noé. Una cosa así, porque esas condiciones en el mundo ya no existen. Ya hay tanta humanidad que lo más que nosotros podemos afectar lo que tenemos a nuestro alrededor. No vamos a afectar todo el mundo, que ese es un pensamiento religioso. Búscame y te daré por herencia a las naciones, ¿verdad?
te va a poner de presidente de todas las naciones. No, hay un solo rey. ¿Quién es el único rey que va a ser rey de todas las naciones? Yeshua. No podemos pensar que un día nos van a dar el lugar de Yeshua. Pero sí vamos a tener la oportunidad de crecer dentro del reino y adquirir posiciones dentro del reino sin usurpar las posiciones que Jehová tiene destinadas para cierta gente que está caminando de una manera diferente a la forma que nosotros caminamos. No piense que estoy tratando de decirle a usted, confórmate con lo que tiene. No, vamos a estudiar a Abraham, vamos a ver qué hizo. Y dentro de ese patrón de vida, nosotros podemos aprender tantas cosas que si hacemos lo que hizo Abraham, nos va a poner en posiciones importantes y nos va a colocar en lugares donde podemos afectar a mucha gente. ¿Ok? Ahora, el ejemplo es, ¿verdad? Desde Noé, Abraham ahora, Isaac y Jacob, fueron gente que vivieron, no se contaminaron con el mundo. No se contaminaron con el mundo. Ah, no, Abraham sí se contaminó. ¿Cómo? Él mintió porque dijo que la esposa era la hermana. Tú sabes, si no entendemos la cultura detrás de estas cosas, le achacamos pecados a otra gente como una forma de calmar nuestra conciencia para decir, si lo usó a él, me puede usar a mí cualquiera. Dicen, lo vil y menospreciado del mundo utilizó Dios, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios. ¿Qué es lo vil y menospreciado en el mundo si no es un hombre que sigue la Torá? Nosotros vimos esa expresión, lo vil y menospreciado del mundo utilizó Dios, y pensamos que fue que utilizó un borracho que estaba en una cuneta y vino un tipo, un ejecutivo con un maletín y el tipo sabía más que él. Porque ese es el layer de la religión social. Nosotros tenemos que ir más allá de eso, porque cuando Yeshua murió, él fue lo vil y menospreciado del mundo, pero él era vil y menospreciado, era horrible, estaba sucio. No, al contrario, fue escogido porque era lo más puro que había. ¿Ok? Hay otros detalles más, pero tenemos que primero centrarnos en el pensamiento de que cuando leemos esta historia queremos aprender para no seguir cometiendo los mismos errores. ¿Ok? Doctor Marco, adelante. Shalom. Ahí llegó. Sí, te oigo, sí. No, Ya. es que estaba mencionando de posiciones que vamos a tener y solo quiero decir que, pues sí, posiciones vamos a tener, pero yo pienso que son más delegaciones, responsabilidades que vamos a tener cuando llegue el Mesías, el Señor en su reinado en el cual nos va a reinar a todas las naciones. Está acotando lo que estaba mencionando. Gracias. Gracias. Son posiciones de autoridad dentro del reino, de responsabilidad dentro del reino, van a existir. Eso va a haber. ¿Qué usted quiere? ¿Estar en la cocina o usted quiere estar a la mesa? No todo el mundo se sienta a la mesa del rey, ¿verdad? Pero el aspirar a sentarte a la mesa del rey te va a hacer un mejor hombre, te va a hacer una mejor persona. No te va a hacer más religioso. Ahora, el otro punto, y continuamos con el tema. ¿Qué queremos ser? ¿Más religiosos o queremos ser más justos? ¿Queremos ser sadik o queremos ser kadosh como individuo? Nadie puede ser kadosh como individuo. Queremos ser kadosh como santificados como comunidad. Pero sadik, justo, se cuentan por individuos. Tú puedes caminar como un justo, pero no puedes pensar, porque cuando piensas santo, piensas en religión. ¿Sí? Sí, no, yo me separo para el Eterno, oro más, yo diezmo más, o yo paso más tiempo en la iglesia. Okay. ¿Qué produce eso? No, pues yo soy un hombre diferente porque antes yo era un perdido. Está bien, pero no, ok, produjo algo en ti. ¿Para qué? ¿Qué produce que tú seas ahora así? Entonces ahí empezamos a ver la misión en general, hacia dónde vamos. Ok, sí, rapidito, pastor. Me traía recuerdos el Salmo David que dice que desde el embrión tus ojos me vieron. Así que yo entiendo y creo en a nivel personal que nosotros ya nacemos con un ADN. Sí.
puesto en nuestro corazón, y eso se ha visto en muchos estudios. Así que estamos ahí, el mismo ADN que nos llevó a buscar o a caminar diferente. Hay que hacernos la pregunta, ¿por qué tú has sido el escogido de tu familia, de tantas generaciones en tu familia? ¿Okay? Ahora, también tenemos que entender la mentalidad legal. Yo siempre enfatizo en eso porque es la manera bastante simple que yo lo veo. Cuando el Eterno se da por vencido y manda un diluvio, escoge a esa persona justa entre todos, que era Noé. Pero él promete también que jamás y nunca volverá a hacer lo que hizo en cuestión del diluvio y matar a toda su descendencia, porque era quien había creado. Y en esa perspectiva, cuando él ve que todo vuelve para el lado de la maldad, la descendencia vuelve a irse para allá, él vuelve y escoge a un justo. Él vuelve y ve a un justo que estaba cualificado para él poder decir, ok, este es el que yo voy a hacer ahora la promesa de vida. Porque ya yo no voy a hacer, ya no voy a liquidar la generación. Por lo tanto, él legalmente como rey está diciendo, yo dije esto, estampé esto, no voy a matar más, no voy a desaparecer la civilización y ahora necesito la justificación legal por medio de una persona, un sádic, que decida caminar para entonces hacer un contrato de vida. Exacto. Ahí llega el Mesías eventualmente. El Mesías es ese sádic que nosotros no podemos ser porque estamos contaminados. Jamás y nunca lo podremos ser igual que él. Por lo tanto, ese es el amendment, ese es el amendment legal que él está diciendo, ok, para mantener la vida de la descendencia de Abraham, tengo al sádic, que es el que le va a dar la opción de caminar, pero nosotros tenemos que decidir caminar igual que ellos lo hicieron. Así que es como un micro de lo que ellos hicieron a nivel personal con una sola persona, Abraham, el Mesías, Noé. Ellos nos dan esa oportunidad micro a todos nosotros, pero con el amendment o con el ID card del Mesías. Del Mesías, exacto. Ok, toma como un grano con un grano de sal. Dentro del judaísmo está aceptado la noción de que Abraham se crió no con su padre. La historia que cuenta en el judaísmo, y lo sacan del libro de Yashar, es que Nimrod y Tera trabajaban juntos. Nimrod era el emperador de Babel y Tera era su armor bearer, ¿cómo se llama? Su escudero. Entonces él estaba a cargo de todo el ejército. General del ejército, correcto. Del ejército y de los dioses de Nimrod. Y hace mucho sentido porque si tú cuidas los dioses te cuidan a ti. Pero ¿en qué te cuidan los dioses? Cuando vas a la guerra, cuando necesitas la cosecha, etcétera, etcétera. Tera estaba en ese nivel. Cuando vino la profecía sobre Nimrod de que un día había nacido el que le iba a destruir su reino, Nimrod manda a buscar a quién fue que nació ese día y le dijeron, Tera acaba de tener un bebé, su esposa acaba de tener un bebé. Y la historia dice que también una sierva dio a luz ese mismo día. Y cuando Nimrod dice, hey, manden a buscar al hijo de Tera, ¿verdad? Y cuando se lo llevan a Nimrod, Tera sabía que Nimrod lo iba a matar, porque era el que le iba a destruir el reino. Él le manda el hijo de la sierva, y cuando le manda el hijo de la sierva, Nimrod lo agarra y lo restraya contra el piso delante de su trono. El niño muere, pero no muere Abraham, muere el hijo de la sierva. Entonces Tera, para proteger a Abraham, lo manda hacia Siquem para que viviera no hacia Siquem, pero no sé hacia dónde lo manda, pero sí sé que a una cueva, lo tuvo allí por 13 a la años. escuela de Noé, donde Noé y Sem habían creado una escuela de profetas, entre comillas, ¿no? Una escuela de gente buena que enseñaban justicia. Entonces Abraham crece, y cuando Abraham crece quiere ir a volver a su padre. Cuando llega a ver a su padre, que ve que tiene 3,000 dioses, su padre lo deja delante de todos sus dioses, y para hacerlo cuento corto, Abraham rompe todos los dioses, y hay dos versiones. Una es que cuando llega el papá, que se enteró que estaban rompiendo todo eso, y dice, ¿qué pasó aquí? No, es que ellos estaban peleando entre sí mismos. Y él dice, pero es que no es posible, si esos son imágenes, ellos no se mueven. Y él le dijo, no se mueven, y por eso que tú lo adoras. Hay otra versión que dice que él cogió un hacha, lo rompió todo, y después, cuando se la puso el hacha en las manos de la imagen más grande que tenía en el medio, y cuando vino el papá, le pregunta, le dice, ese que está ahí fue el que lo hizo.
Y como el papá dice, pero ¿cómo va a hacer si él no se mueve? Exacto, o sea, ¿cómo tú vas a adorar esa cosa? Nimrod se entera y manda a buscar a Abraham para meterlo en un horno de fuego. ¿Ok? Pero manda a buscar a la familia. Y se fue Arán y se fue Abraham. Y los iban a llevar al horno de fuego. Y Arán decide que si Abraham entra y no se muere, él va a servir al Dios de Abraham. Pero si Abraham entra y se muere, él le sirve a Nimrod. Y cuando los dos iban, se muere Arán por la duda. No tenía la fe de Abraham. Y Abraham entra al horno de fuego y vive 3 días en el horno de fuego y se paseaba. Y Nimrod miraba y decía, ¿cómo es posible? Y le gritaba, Abraham, sal de ahí. Y él no quería salir. Hasta que hicieron un trato. Yo me salgo si tú nos dejas ir. A mí, a mi papá y a todo el mundo. Entonces Tera, Abraham sale, Nimrod le dice, sí, se pueden ir. Tera coge su familia y se va con Abraham y toda su gente. Pero ¿quién murió? Arán. Arán tenía tierra. Arán tenía tierra y tenía un hijo que se llama Lot. Y ellos se fueron a la tierra de Arán. Y cuando llegan a la tierra de Arán, ¿por qué se van a la tierra de Arán? Porque esa es la herencia, es el lugar que les corresponde, eso es de ellos. Y ahí llega Tera y se para, pero él no iba para ahí. Tera dijo, voy a Canaán. Se quería ir hasta Israel. Entonces pararon en la tierra de Arán, se quedan allí y muere Tera, el papá. Cuando muere Tera, Abraham hereda todo. El nombre, la tierra, pero como Abraham conocía a su padre, Padre Celestial, el padre le dice, olvídate del nombre, olvídate de la herencia, yo tengo un lugar mejor para ti. Y yo voy a levantar de ti una nación grande. Y bendeciré al que te bendiga, al que te maldiga, te maldeciré. Y ahora Abraham se fue para donde iban. ¿Dónde iban? A Canaán. Entonces Abraham sale hacia Canaán, abandonando la herencia, abandonando la tierra y abandonando el nombre. Ya Abraham no es hijo de Tera. Dejó todo atrás. Eso lo enseñé ayer en la enseñanza. Cuando tú le das clic al botón que dice parentela, quiere decir el nombre y la familia. Vete de tu tierra, la herencia, y de tu familia. Ya no pertenezco a esta familia, porque Jehová de él va a levantar una nación. ¿Por qué tiene que abandonar a la familia? ¿Por qué tiene que abandonar la tierra? Porque si él tiene lazos, entonces su familia puede reclamar la tierra de Canaán. Pero él rompió todos los lazos. Dejó los terafines, dejó la herencia, las terafines, las estatuillas las dejó los títulos de propiedad, dejó todo y Nacor se queda con todo. Nacor es el hijo menor. Ese se queda allí. ¿Cómo nosotros llegamos a toda esta conclusión? Porque cuando Abraham tiene hijo, le dice, vete, búscame esposa a casa de mi familia, ¿verdad? ¿Por qué le dice, busca esposa a casa de mi familia? Porque la influencia que él dejó allá era la influencia de la vida de un hombre sadik. ¿Cómo yo sé eso? Porque más adelante lo vamos a ver en la porción. Rebeca hizo las mismas obras que Abraham hacía, hospitalidad, le dio comida a los camellos, le dio agua y recibió, ¿verdad?, al siervo de Abraham cuando fue a buscar a Rebeca. Y Rebeca mostró los frutos de lo que Abraham había dejado. Por eso él dijo, ve allá y búscame esa gente, porque estos cananeos son unos desgraciados. Aquí no me busque esposa. Abraham no quería que su hijo se casara con una mujer cananea de los malos, porque hubiera pasado lo que pasó en Génesis capítulo 6. Los hijos de los hombres vieron que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se juntaron y tuvieron hijos caídos. Ya él venía. Exacto, ya Abraham tenía en su mente la enseñanza de Noé y de Sem. Cuando Abraham crece, él no crece en medio de la idolatría. ¿Ok? Esto le estoy diciendo esto para que lo tomemos con un granito de sal, porque la evidencia o el pasuk está en el libro de Yashar y en los libros de los judíos. Todos los judíos tienen sus libros, el Talmud y la Mishnah, y hablan sobre estas cosas. Y como hablan sobre estas cosas, ¿cuál es la evidencia de que esto puede ser cierto y es bueno? Lo que produce.
produce seres humanos que agradan a Jehová. La historia parece muy fantástica, pero ok, vamos a obviar el asunto de la fantasía de la historia, ¿verdad? Y vamos a pensar en qué produce la historia. La historia produce gente, hombres y mujeres, que pueden continuar la herencia de Noé, de Set, de Sem, de Abraham, puede continuar, ¿ok? Si nos enfocamos en la superstición, por ejemplo, hay una superstición que habla de que las ropas con que se vistió Adán, fueron pasadas de generación en generación y cada vez que tú ponías esa ropa, tú tenías un poder especial. El mono, aunque se vista de seda, mono se queda, porque no es la ropa, no es el hábito, es la actitud del hombre, quiénes somos. ¿Okay? So, la historia bíblica continúa diciendo que Abraham sale y deja su tierra, su parentela, y Jehová le dice esto es lo que va a pasar. ¿Cuál es el fruto de Abraham conocer a Jehová? Cuando su sobrino Sodoma y Gomorra fueron atacadas, 4 ciudades fueron atacadas por 5 reinos, ¿verdad? En el capítulo 12. Entonces, esos 5 reinos hicieron injusticia. Lot se fue con Abraham y crecieron tanto que Lot tuvo que escoger. Abraham le puso a escoger, ¿dónde tú quieres vivir? ¿En la montaña o en el valle? Ay, no, yo me voy para el valle, que es mejor. En el valle estaba Sodoma y Gomorra. So, Lot, en su falta de sabiduría, escogió su propio entendimiento. Abraham dijo, ok, síguelo que yo me voy para acá. Y Abraham siguió prosperando y fue riquísimo. ¿Por qué Abraham siguió prosperando y fue riquísimo? ¿Porque tiene una varita mágica? No, porque era sabio y hacía obras de bondad. ¿Cómo yo sé que Abraham hacía obras de bondad? Cuando fue delante del rey de los Eteos, ¿verdad? A comprar la cueva de Macpela, ¿qué expresión fue la que usaron ellos? Tú eres un príncipe en medio de nosotros, un nací en medio de nosotros. Todo el mundo miraba a Abraham como un ejemplo a seguir. Porque Abraham no se metía con nadie, al contrario. Cuando venían 3 hombres a la distancia, él no sabe quiénes son. Él no recibió una revelación del Espíritu Santo. Son ángeles, te lo estoy enviando, varón, mensajero, recíbelo. No, esa era su costumbre. Se sentaba a la tienda a mirar quién pasaba para darle servicio. Y salió corriendo, se les tiró delante de ellos. Le dijo, mis señores, vengan a mi casa y coman para que se repongan y continúen su camino. Él no dijo, ¿cuál es el mensaje, Señor? Dime, por favor, háblame, qué bueno. No, él era recibir a la gente y mandarlos. So, estamos viendo el carácter de lo que produjo desde Noé en adelante. ¿Ok? Ve cómo podemos llegar a ciertas conclusiones, no por un solo espacio, o sea, 2 o 3 versos. Ah, mira, era idólatra porque Tera vivía entre medio de la otra. La verdad es que no necesariamente. Pastor. Ya va, Miguel. Eso Adiós, nos enseña, Oscar, en base a los años, la diferencia de años, ajá, nos enseña que esa actitud o esa manera de Abraham expresarse, ir y recibir, no necesariamente fue algo que salió de él en ese momento. Ajá. Son conductas aprendidas. Claro. Dentro de unas enseñanzas. Sí, es que así es como podemos, por eso que Jehová, ya voy, Oscar, por eso que Jehová nos manda, ¿qué dice el Shema? Y estas palabras las enseñarás y las repetirás a tus hijos para que produzcamos lo mismo que Jehová viene trayendo. ¿Ok? Oscar, dime. Sí, no, hay un libro, pastor, que yo tengo, se llama el libro de los jubileos. Y es un libro que es un poco preciso en cuanto habla acerca de Abraham. Y leo, dice, historia de Abraham. El niño comenzó a conocer el error de la tierra. Como todos erraban tras esculturas y abominaciones, su padre le enseñó la cultura de ahí. Dice, pero él se rehusó a oír esa cultura. Quiere decir que él tenía un trasfondo de que escuchaba de otra persona quién era el Dios, el Dios verdadero, porque más adelante el libro dice que él reconocía que había un Dios que suplía la lluvia y que hacía que las plantas produjeran. Entonces,
En ese libro enseña como un trasfondo más que Abraham conocía al Eterno desde chico, porque inclusive el libro dice que desde la niñez él comenzó a conocer al Eterno, desde chico. Muy bien. Y es un libro que fue escrito en el libro segundo y el libro en el siglo primero y en el siglo segundo, y se llama el libro de los jubileos. Libro de los jubileos, sí. Ajá. Pues, Entonces, dime, Oscar. nos está dando una información que sí, verdaderamente él ya conocía al Eterno desde chico, y él decidió seguir al Eterno y no seguir la cultura de su papá y de su padre. Sí, muy bien. O sea, hay cosas que no vamos a encontrar el pasuk, pero tenemos que ver el contexto entero del propósito, la misión de cada uno de nosotros, la función de cada uno de nosotros. Por eso es que es tan importante entender Génesis 1 y 2. Sumamente importante entender, porque el Génesis 1 y 2 muestra el patrón que Jehová establece para el resto de la creación. Y si la creación rompe con ese patrón, entonces estamos rompiendo, o sea, la impresión que tenemos de la creación rompe con ese patrón, entonces vamos por mal camino. Porque Jehová estableció las cosas de una manera para que funcionaran de esa manera. Entonces después decimos, no, mira, ese árbol se salió y cruzó el río. Jehová no hizo un árbol para salirse y cruzar el río. ¿Verdad que no? Ok, y si pasa, pues estamos rompiendo con el patrón de la creación. Y al romper con el patrón de la creación, tenemos que echar hacia atrás y analizar el panorama. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esto está pasando? Eso es, al fin del cabo, eso es orden. Ajá. Si tu función no va de acuerdo con la misión del Eterno, está fuera del patrón, el patrón de la creación. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ver ciertas cosas de esta porción. Abraham tiene su esposa y va a Egipto, porque cuando él llega a Canaán hay un hambre, entonces sigue hacia el sur y llega hasta Egipto. Cuando llega a Egipto, Abraham miente. ¿Did he? ¿Mintió? Bueno, Abraham tenía su esposa que era su hermana de parte de padre, pero no de parte de madre. Ok, esa era su esposa, esa fue la esposa que él escogió dentro de su mismo círculo. Ella se casa con él. Cuando llegan a Egipto, está Abimelech, ¿verdad? El rey, y el rey le quita la esposa, ¿verdad? Ok. La cultura del Antiguo Medio Oriente la vamos a poder entender un poquito mejor en este aspecto. Cuando él llega, él sabe que esa gente son maletos, son malos. Misraim eran malos, todos eran malos. O sea, Misraim está tratando de conquistar a los hititas. Los hititas están tratando de conquistar a Misraim. Y está la lucha, y en medio que está Israel. Abraham, cuando hay una hambruna, en lugar de irse hacia el norte, hacia los hititas, de donde él viene, él se va hacia ¿dónde? Hacia el sur, porque Jehová le dijo que no fuera para allá. Entonces se va hacia el sur, llega a Egipto, y está la lucha de poderes. Cuando él llega, la gente va a mirar a su esposa y la va a ver hermosa. Por cierto, tenía creo que 65 años o algo así. Y era hermosa. Y cuando la ven, iban a matar a Abraham para quedarse con la esposa. Entonces, una de las formas de tú proteger a tu esposa es que tú llegas y tú dices que es un familiar tuyo, y los hombres pues no te matan porque pueden comprarla. Si es tu esposa, no la pueden comprar, porque es tu esposa, ¿sabes? Entonces él la vende, pero le puso el precio más alto. Y todo el mundo que miró a la mujer querían comprarla, pero no tenían suficiente dinero. ¿Quién tiene el dinero para comprarla? El rey de Egipto. El rey de Egipto la compra. Y entonces, cuando la compra, dice que hubo una maldición sobre Egipto porque Jehová interviene. ¿Y por qué Jehová interviene? Porque no hay manera de sacar este trato. Hay un trato ahí. Tú la compraste, hiciste un trato, no puedo romper ese trato. Abraham recibe la dote por ella, se hace riquísimo, pero no tiene su esposa. Y la esposa está con este hombre, ya
¿Qué hacemos entonces? Ahora Jehová interviene. Y las mujeres no dan a luz. No es que no quedan embarazadas. No quedan embarazadas o abortaban por ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a ver eso, el rey de Egipto mira a Sara y dice que hay algo raro. ¿Por qué él ve que hay algo raro? Porque no es el patrón, como que Jehová hizo las cosas. Si tú te juntas con tu mujer, se supone que tengas hijos, ¿no? So, él no es el patrón. Él ve, dice, aquí hay algo raro. Cuando ve a Sara, va donde Abraham y le dice, ¿por qué me engañaste? Y me hiciste casar. La hubiera tomado yo y yo hubiera pecado contra Jehová, le dice Abraham. Y si tú eres un rey tan poderoso y tan alto y tan brutal, estás en Egipto, estás en mi imperio, ¿qué era lo correcto que él le iba a hacer? Matar a Abraham, ¿verdad? Lo mata y lo manda, pero no. Él vio algo especial en Abraham y Jehová le habló al rey. Y entonces él le devuelve la esposa y le devuelve dinero y le da bendición a Abraham y salió. Coge todo esto, todo lo que le corresponde a ella, todo, llévatelo, no me tienes que devolver la dote. ¿Sabes que tú le pagas a Abraham, le pagas a oveja y dinero? No me tienes que devolver, vete y eres rico. Y se fue Abraham y Egipto quedó en bendición, ¿no? Entre comillas, dentro de su nivel. A consumar, no. Él no llegó porque si lo hubiera consumado, entonces ya no había break, no había vuelta atrás. So, así sucede lo de Abraham. Mira lo que dice aquí. Entonces Jehová, verso 17, capítulo 12, afligió al faraón y a su familia con grandes plagas a causa de Sarai, mujer de Abraham. Y el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer. Toma y llévatela. Yo lo hubiera matado, pero... ¿ok? Lo enviaron a él con su mujer y con todo lo que tenía. ¿Ok? So Abraham vuelve y sube con todo lo que tenía y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Se hizo millonario por Sara. Le voy a hacer una pregunta. ¿Para Abraham era importante la riqueza? Ya las tenía, hubo sequía, las tuvo otra vez. ¿Qué era lo importante para Abraham? La misión. La misión. Por eso cuando él sube y regresa, hace un altar. Y ellos tenían, de acuerdo a la tradición, tenían el altar en Moría, el monte Moría. Ese era el monte de Abraham, que después se llamó Yire. Tú sabes, de hecho, Yire no significa provisión. Yire significa aquí se mostró Jehová. Aquí se mostró, a él se va a mostrar quién es él. Cuando decimos, no, Jehová Yire porque él va a ser tu provisión, él se va a mostrar, él te va a enseñar quién es él. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan el mensaje que yo les enseñé cuando Moisés le dice, por favor, muéstrame tu honor. Y él le dijo, yo no te voy a mostrar mi honor porque si te lo muestro muere, pero te voy a mostrar mi mano. La mano de Jehová fue la que trajo las plagas, hizo los milagros, hizo esto. Ese es el Yire, el que él se muestra, ¿de qué manera? Haciendo señales y prodigios y provisión. Pero Yire, la palabra Yire viene de Yadá, que significa conocer, que significa ver. Ok, dime. Bueno, saludos a todos los de las redes. Una cosa que escuchándote, pastor, yo no lo había visto de esta manera, pero ahí vemos también que es el padre de la fe, porque yo no creo que no de cualquier persona, de un rey, decirle, tómala como esposa. Ajá. Tal vez de pronto no, así que diga, tómala pero pues ya él recibiendo esa dote, ya entregándosela al rey, pues ya viene todo lo que conlleva un compromiso de eso, ¿no? Claro. Más él sabía que en quien creía, el Eterno,
de que él no iba a dejar que se consumiera ese matrimonio. Ujú. O sea, ahí vemos la fe tan grande de Abraham, algo que no Ujú. se habla mucho, no sé. Sí, bueno, ahora los próximos 15 minutos voy a terminar con esa característica específica de Abraham. Ok, hasta ahora hemos visto que Abraham ha tenido sus altas y sus bajas, pero no ha perdido la fe. Porque como dice Mauricio, él entrega a la esposa, pero él tiene la confianza de que Jehová va a hacer algo, porque si no, se había perdido la promesa. ¿Ok? Ahora, porque él le dijo, yo te voy a dar descendencia, y tu descendencia va a ser más grande que nadie. Entonces, ¿cómo me va a descendencia si me quita la esposa y la tengo que vender? ¿Verdad? Pues la característica más importante de Abraham es la fe, ¿no? O sea, pero tenemos que definir qué es la fe en el aspecto concreto de la fe. Porque la fe de forma tradicional es como un estado mental de que tú crees por algo. ¿Okay? Esa es la fe del pistis en griego. Depende, como tú dices, depende de tu situación, depende de tu necesidad, pues tú pones tu mente, no, yo creo que el Señor se va a mover. Pero ¿por qué tú crees que el Señor se va a mover? ¿Sabes? Eso de creer es muy difícil. Creer es demasiado complicado y difícil, porque creer implica que mis acciones acompañan lo que yo creo. Y la fe no requiere pistis no requiere de acciones. En cambio, la emuná requiere de acciones. ¿Cuál era la característica principal de Abraham? Era la fe, ¿ok? Pero no la fe de estado mental, sino en sus acciones él demostraba que Jehová iba a estar ahí, punto. No, yo sé que esto es lo que yo tengo que hacer. Pero ¿por qué tú lo haces? Pues, esa es mi fe. ¿Cómo que esa es tu fe? Sí, este es mi sistema de creencia. ¿Tú crees en Dios? No sé, pero trato de vivir como que creo. ¿Sabes? ¿Tú crees, de verdad tú crees en Dios? Mira, es muy difícil definir creer. Y esto en psicología es bien difícil. Porque una persona que cree demuestra eso, no importa las condiciones y las circunstancias, eso es lo que cree y corre con eso. Por eso es que tú ves que los yihad, esto de allá, los Hamas, ellos matan y bebés, y porque ellos describieron, ustedes van a hacer esto y van a matar de esta forma, porque eso es lo que nosotros creemos. Su cultura es de muerte. El muchacho ese que yo me encontró varias veces ya en la oficina de gobierno, que tiene un stand ahí donde tiene una foto que dice los derechos humanos son derechos de la mujer, los derechos de la mujer son derechos humanos, y hace firmar a la gente para que aprueben el aborto, no importa qué. Y yo, por más que yo le hablo y le digo, no, es porque esa es su forma de creer. Y sus acciones demuestran lo que él cree. En mi última conversación empezó a cambiarme el tema, a decirme, ¿y por qué no confrontas a aquellos que tienen esclavos? Que ellos tienen esclavos. Yo, ¿quiénes tienen esclavos aquí? Esos que están ahí, unos blancos que habían ahí. Y yo, ¿tú eres loco? ¿Cómo que ellos tienen esclavos? ¿Dónde tienen esclavos? No, sí, confróntalos. Así como me confrontas a mí, confróntalos a ellos, me decía. Y pasó un muchacho, se paró, un blanquito, se paró en la mesa. Y yo le digo, ¿tú tienes esclavos? En inglés. Y él dice, no English, no English. Y yo le digo, que él dice que tú tienes esclavo en tu casa. ¿Tienes esclavo en tu casa? Tú eres loco, tú eres loco. Sí, claro. Pero la persona tiene en su mente un sistema de creencia y actúa sobre eso. Abraham entendió que lo que él creía requería de las acciones. Y por eso, cuando ahorita mencionaste la cultura legal de Abraham, tiene dos términos, dos. Una es la semilla, que por medio de él tendría una nación, y la otra es la descendencia. O sea, una es la descendencia y otra es las naciones, o los que se unan a él. Si yo no tengo sangre de Abraham, o sea, que no vengo de su semilla, yo tengo una manera de unirme a él. Es una manera legal de unirme a él. Es totalmente legal. ¿Y cuál es esa manera? La fe. Porque la semilla, Pablo dijo, no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Ni tampoco los que no son hijos. Porque por la semilla tú tienes la nación. ¿Ok? Porque Jehová necesitaba una nación.
porque ya habían 70 que salieron de Babilonia, que se fueran a recorrer el mundo, y ninguna de esas naciones era suficiente para Jehová escoger y decir, a esta gente yo lo voy a usar como ejemplo de nación. Entonces él dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, yo te voy a hacer una nación grande. De verdad. Pero ¿por qué Abraham fue escogido para eso? Por la fe. La capacidad. Fe, ok, apunten y péganlo en la nevera. Fe es la capacidad de hacer las cosas que crees. Fe es la capacidad de hacer las cosas que crees. No todo el mundo tiene el mismo nivel de fe. ¿Ok? Hay gente que lo único que sabe es venir a la iglesia, sentarse y dormirse y después irse. Y confiar en el pastor. Yo confío en lo que él diga, yo me duermo ahí. Esa es toda su capacidad. Salen de aquí, viven normal, hacen lo posible por vivir una buena vida, pero no tienen la capacidad de expresar su sistema de creencia, porque su fuerza es poca. Hay otros que pueden ver personas con necesidad y pararse y hablar con ellos y hasta ganárselos, sacarles una sonrisa, porque su capacidad de actuar sobre lo que tú crees está tan fuerte que pueden ir y hablar con él sin ninguna vergüenza. Hay otros que tienen la capacidad de creer tan alta de que ellos creen que Jehová hace milagros y llegan a un sitio, ponen manos y la gente se sana. Esa es su capacidad de fe. Yeshua tuvo un caso con los discípulos en lo que había un muchacho que se batía contra el fuego, tenía ataques de epilepsia y ellos trataron de reprender el demonio de epilepsia y no pudieron. De repente Yeshua dice, ay, mire, ságase. Y le dijo al padre, ¿tú crees? Le dijo al padre, ¿tú crees? Y él le dijo, ay, Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer porque no veo esperanza. Y él le dijo, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Y le dijo al niño, lo sanó, y el niño se sana. Cuando se va en privado con los discípulos, le dice, Señor, pero nosotros hicimos lo mismo que tú hiciste. ¿Por qué lo que nosotros no pudimos? Y él le dijo, por vuestra poca fe. ¿Verdad? Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate a la mar, y el monte se quitaría y se echaría a la mar. Si tú piensas así, ¿tú estás de acuerdo a la función o al orden de Jehová? No, porque los montes no se fueron hechos para quitarlos y echarlos a la mar. De hecho, los montes fueron hechos para sacarlos de la mar, para dividir las aguas de la tierra. Entonces, él no se refería a quitar el monte. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tu fe cubriría esa montaña como un grano de mostaza. Porque un granito de mostaza te da una planta que es como una mala hierba. Un arbusto que se riega. Sí. La pastora mencionó una experiencia que tuvo cuando fue, sí, que vio todo un monte cubierto de no, eso. vimos montañas y montañas. Carlos estaba ahí, estaba con nosotros. Montañas y montañas amarillas así, llenas de la flor de mostaza. En el tiempo que nosotros fuimos, fue para marzo, para marzo, ¿verdad? Estaban floreciendo, la temperatura estaba hermosa y estaba todo así, las montañas llenas de arbustos de mostaza. So, Yeshua dice, si tu fe fuera así, mira, tú cubrirías montañas. Porque con ese granito, todas esas montañas estaban cubiertas con arbustos de mostaza. So, lo que quiere decir, si tu fe comienza con un grano, puede crecer hasta ese punto. Puede ser tanta que puedas llegar al punto de llegar. Hay un demoniado y le dice sal y se va. ¿Ok? So, y entonces ellos le dijeron, ay Señor, pues aumentanos la fe. Los discípulos le dijeron a Yeshua, ¿por qué aumentar la fe? Porque la fe es una capacidad de actuar de acuerdo a lo que tú crees. Yo no puedo actuar todo el tiempo conforme a lo que creo porque tengo dudas, ¿sí o no? Todo el tiempo tengo dudas. Aun cuando usa la fe pistis, que es la condición mental. Tú sabes que tú te condicionas. Yo veo el carro, lo veo. Rojo con interiores en crema. ¿Verdad? Yo estoy viendo una Jeep Grand Cherokee Supercharged. Me gustó la gris. Gris
La quiero, la Supercharge. Suena como el... ¿Tú viniste en el BMW hoy? Tú sabes cómo suena. Así suena la Grand Cherokee. Y yo, ay, la quiero, la creo, la veo, la profetizo, la agarro, la toco, me siento, los asientos en cuero. Eso es pistis. Establecer una condición mental para creer en algo y que se va a manifestar. Eso es la metafísica, la falsa metafísica esotérica de que si lo crees, lo tienes. De hecho, hay una disciplina que es de un doctor que se llama, se me escapa el nombre, José da Silva, mexicano. Es una disciplina que te ayuda a mentalizar para realizar cosas y una disciplina que ha tomado mucho auge. Bueno, tomó mucho auge en los 70 y en los 80 y todavía hoy en día se usa eso. ¿Por qué esta persona se pega todo el tiempo en la lotería? Y entonces así que te venden la disciplina. Porque esa persona medita y piensa en que hoy es mi día, hoy va a ser mi mejor día y comienza a mentalizarse sobre eso y actúa sobre lo que cree. Entonces supuestamente se pega la lotería. Y más veces. Es una forma de tener fe, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque la fe requiere acciones sobre lo que tú crees. Si yo creo que Jehová en los mandamientos dice que tengo que usar tzitziot, ¿qué yo hago? Pero no todo el mundo tiene la misma fuerza de manifestar lo que cree. Entonces, con dudas, me lo pongo un día sí, un día no, a lo mejor no me lo pongo, no sé, es que ahí en la iglesia me dicen que yo tengo que ponerme. Pero cuando tú creces en la fe, tú te levantas y tú estás listo para eso. Pastor, una pregunta, bueno, un comentario. O sea que si vemos el óptimo fe o acción de fe de creencia que la hizo Abraham, entonces tenemos que relacionarlo con que él lo llama amigo. Usted hace poco dio una pequeña definición de lo que realmente significa ser amigo en base hasta que un amigo muere por otro amigo. Sí. O sea que esa correlación ahí de que él lo llega a ver así y que él tenía conversaciones literales con el Eterno de tú a tú. Sí. Ese nivel de creencia es otra cosa. Para poder llegar a un nivel de fe, ¿y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición greco-helenista. La fe es la capacidad de hacer las cosas que crees. Según la Torá en el hebreo y la función de las palabras de hebreo. Emuná está basado en verdad, en emet. Verdad, si es verdad, tú te sostienes sobre eso. Por ejemplo, ¿es verdad que Jehová nos mandó a ser hospitalarios? Pues yo uso la emuná para ser hospitalario. Recibir bien a la gente, abrazarles, tener buenas conversaciones con ellos. Eso es emuná, eso es fe. La fe es la capacidad de actuar sobre lo que creo. No todo el mundo tiene la misma capacidad. ¿Okay? Pero vamos a explicar, es interesante porque si vamos a tomar con un granito de sal la historia de Abraham en la perspectiva de los libros de Yasher, y que él fue criado en una escuela de profetas o escuela de justicia, él logró encontrar una identidad, ¿okay? Que lo identifica con la capacidad de llevar a cabo la verdad, de tomar acción sobre la verdad. ¿Por qué? Porque él se identificó, porque eso es lo que se enseñó en su crianza. Y cuando estamos hablando de Piscis, Piscis, estamos hablando de que creamos nuestra identidad. Nosotros creamos nuestra identidad aquí arriba de nuestra mente y esperamos que se manifieste. En vez de nosotros identificarnos con el con un sistema ya hecho. Exacto, que entonces que nos lleva a tener entonces poder tener nosotros o sea, sentirnos que podemos llevar a cabo la acción. Porque estamos identificados. O sea, lo que ocurre con una persona que no es músico y lo pone detrás del piano,
se pone nervioso. ¿Por qué? Porque él sabe que no es pianista. Porque no es parte del grupo de músicos. No es parte de eso. Su identidad no es esa. Pero un músico, un pianista profesional lo pone detrás del piano y se encuentra en su elemento porque él puede accionar, tú puedes tomar acción porque su identidad lo permite tomar la acción. Exacto, identidad es muy importante. Gracias por eso, Pastor Jimmy. Identidad es crucial porque tú puedes tener, como les expliqué ahora, la fe de Hamás y de los musulmanes estos que quieren matarnos. Tú puedes tener esa identidad. Entonces, pero ¿qué produce? Es una identidad de muerte. Pero si nosotros queremos identificarnos con el Creador, tenemos que identificarnos con su criatura de acuerdo a su forma y a su propósito. En este caso, nos dio un ejemplo en Padre Abraham. Y por medio de esa forma de creer como Padre Abraham, nos unimos a esa misión, a esa visión que fue seleccionada por el Padre. Ahora entonces nosotros podemos ser hijos. Ahora somos hijos. Y muy bien, eso mismo. La forma en que tú demuestras que eso es verdad, que tú eres hijo de Abraham, es por lo que hace. O sea que identidad, cuando reconocemos la identidad y la entendemos por consecuencia la misión. Sí. Y entonces estamos capacitados para hacer la función. Muy bien. La capacidad de hacer la función está limitada porque es un regalo, un don de Elohim. No todo el mundo lo tiene, pero el que no lo tiene puede pedirlo, ¿verdad? Ahora, voy a cerrar con esto. En el libro de Efesios, capítulo 2, y recuerde cuál es la mentalidad de salvación de un israelita. ¿Se acuerdan? ¿Qué es salvación para un israelita? Tierra y comida. ¿Ok? De hecho, si usted le pregunta hace 300 o 400 años para atrás, usted le pregunta que Israel no estaba en la tierra. Le preguntaba a cualquier judío askenazi en España o aquí o en cuál sería tu salvación y ellos te dirían inmediatamente poder volver a Israel, morir y regresar allí. El Kabbalah, el libro del Kabbalah es bien enfático en esto. Tanto así que hay expresiones en el Zohar que dicen que si tú mueres aquí, que te entierren y pongan un poquito de tierra de Israel para mantener la conexión con la tierra, ¿verdad? Entonces dice que cuando venga el Mesías, tú te vas a ir por debajo de la tierra hasta Israel y vas a resucitar en Israel, si tú eres un verdadero judío. Inclusive hasta en ese libro que el Zohar, te quieren conectar la salvación con la tierra. ¿Ok? Ahora, dentro de nuestro sistema de creencias, que está bastante influenciado por el helenismo, nosotros sabemos que va a haber un reino, sabemos que hay una ciudad celestial y sabemos que está todo esto, pero no lo identificamos con Israel. Lo identificamos con otra cosa donde estemos. Acá, allá, donde tú estás, ahí está el reino, ¿verdad? Porque Yeshua le dijo a los discípulos, ya el reino está entre vosotros. ¿Se acuerdan de ese verso? Entonces, donde quiera que yo esté, está el reino. Hay una identidad con el reino, pero el reino es allá. Hay una conexión con el reino, pero el reino no es aquí. De hecho, todas las profecías acerca del rapto son volver a la tierra. Mira lo que dice el verso 8, Efesios 2:8. Porque por gracia heredas la tierra. Si se quiere, ¿no? De la mentalidad de un hebreo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ok? Ahora, la salvación llega por gracia, la gracia llega por la fe. Lo que implica que mi capacidad de actuar sobre lo que creo me hace agradable delante del Eterno, por tanto, heredo. ¿Sí o no? Heredo la tierra. ¿Ok? Nosotros creemos en más allá del simplemente el espacio de tierra.
O sea, no es la simpleza de, pues ahora estoy aquí, ¿qué hago? No. Nosotros creemos que el reino se ha de expandir por todas las naciones. Pero el inicio es como Abraham, el inicio. So, sí vamos a confiar y creer que volvemos a la tierra, pero también confiamos y creemos que no solamente en la tierra vamos a vivir, sino que aún aquí nosotros podemos manifestar el reino como embajadores, ¿verdad? Vamos a manifestar y vamos a tener nuestra embajada aquí del reino. Y aquí en Casa de Israel Yará, eso es lo que yo he estado tratando de fungir, ¿verdad? De levantar, de trabajar juntos para crear ese pequeño Israel en este lugar. No sustituye el verdadero Israel. Ese es el verdadero Israel. Eso dice, por medio de la fe, ¿verdad? Otra vez, ¿qué es la fe? La capacidad de actuar sobre lo que creo. Y esto no es de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? La fe. No es de nosotros, es un regalo de Jehová. Jehová nos da esa fuerza. Y al que lo poco es fiel, o el que en lo poco es leal, en lo poco usas tu fe, en lo mucho Jehová te va a ir aumentando. So, si nosotros queremos tener ese lugar que tuvo Abraham, con lo que sabemos ahora criamos nuestros hijos de tal manera que ellos tengan mejor fe que nosotros. O sea, para Benjamín es fácil hacer las oraciones del Shabbat. Para él no hay ningún problema. El otro día, anoche mismo, estábamos en casa de Alberto, no estaba Belayoy. Y de repente se me acerca, papi, ¿dónde está Belayoy? Porque nos sentamos a la mesa del Shabbat, estamos a punto de empezar, y en ese momento, no me lo preguntó cuando estábamos en el carro, ni cuando estábamos ahí, Belayoy se va, no me dijo nada. Hasta el momento que vamos a comenzar el Shabbat, ¿dónde está Belayoy? Porque ya en su mente, la capacidad de él actuar sobre lo que cree es fácil. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Are you ready for this, Luis? ¿Qué fue lo que Abraham tuvo en su niñez? Que él tuvo la capacidad de creer que Jehová fue el que lo llamó. Ahora volvemos, porque lo aprendimos ahora, ¿no? De acuerdo a la evidencia bíblica, no al pasuk. No un pasuk que diga, no, y Abraham se crió como niño, no. En la evidencia bíblica nos muestra que en la medida en que nosotros creemos en la fe, nos podemos convertir en lo que Abraham era, quien tuvo la capacidad de actuar sobre lo que creía, pero para poder actuar sobre lo que creía tenía que haber sabido algo. ¿Y qué era lo que Abraham sabía? Que desde niño fue criado con el temor a Yod-Hei Vav-Hei, específicamente Jehová. Él se crió conociendo a Jehová. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? So, ¿qué sacamos del día de hoy? Okay. Vemos el ejemplo de padre Abraham, el cual, con lo poquito que sabía, lo puso en obra y el padre lo puso en más. Ok. Ustedes y yo tenemos el reto hoy de tener la misma fe, porque esa fe, esas acciones nos identifican, nos conectan y nos ponen en la posición que Abraham estuvo en un momento en que tuvo que venir y mirar a los 3,000 dioses y destruirlo. Nos ponen en la misma posición porque tanto usted como yo tenemos el mismo reto todos los días. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir adorando al Dios de la compañía, del dinero, de la estrategia de mercadeo. Y no que sea malo, ¿no? Pero no podemos idolatrar. Tenemos que entender que este es el conocimiento de lo que yo sé hacer, pero mi confianza está en conocer a Jehová, la sabiduría de lo que Él me dijo. Yo no voy a hacer negocio en ninguna parte donde yo le pueda sacar algo a la gente y no se llevan nada. No. Tú siempre tienes que decir qué es lo que hay aquí, cómo vamos a hacer esta transacción. Transacción es de ambos lados. Si usted usa su sabiduría para sacar el mayor provecho, pero nunca saque tanto que la otra persona se quede pillada. No.
Mira, fui esta semana, ya terminó. Esta semana fui a comprar unas piezas que me faltaron para la casa. No, fui al Low, ¿sabes? No, hace tiempo que no voy a Home Depot, me extrañan. Llego y venden las piezas, son el baseboard, y venden las piezas en package de 5 y suelta. Si las compras en un paquete de 5, te las venden a $22. Si las compras suelta, te cuesta 32. Entonces yo dije, pues chévere, saqué cuenta, necesito 8 piezas. Compré un paquete de 5, llevé 3, a ver si me lo daban todo a $22. La muchacha me dice, mira, yo puedo hacer algo. Yo te la voy a marcar el package y tú te lo llevas. Pero estas 3, si las tienes que devolver, no vas a poder porque no te las marqué. Está bien, porque estoy comprando un package y me puedo llevar las 8, pero el package es de 5, no de 8. Y yo le digo, oye, qué buena idea. Pero yo quiero dormir bien de noche, así que no puedo hacer eso. No, está bien, yo lo hago si tú quieres, porque en verdad, si eso está suelto allí, no, yo sé que está suelto, pero no tenían precio, no sé cuánto vale, dámelo en el paquete. Y llamó a un montón de gente y no me lo pudieron dar de paquete. Tenía que comprar o 2 paquetes y me iban a sobrar 2, o comprar esas 3 más caras. Y terminé comprando las más caras. Y total me dio perfecto, no tuve que gastar más ni menos, gasté menos por cierto. So, ¿qué tenía yo que hacer en ese momento? Mantener el estándar, mis acciones de acuerdo a mi creencia, porque yo sé que si yo me llevo esas 3 piezas de noche no voy a poder dormir y yo voy a estar robándole a los dueños de Lowe's y ellos van a estar molestos conmigo. No conmigo, pero con la sociedad tan mala que vivimos, la gente se roba las cosas y qué sé yo qué más. Ve que no es solamente tú, o sea, nosotros lo vemos individual porque somos los que vamos a la tienda, pero esto crea un sinnúmero de cosas que se convierte en global. Por eso es que en San Francisco hasta los desodorantes tienen candado. Desodorante, productos de pelo, ¿por qué? Porque la gente va y se los roba. Walgreens está cerrando sus tiendas en San Francisco, y otras tiendas más, Target y eso. Esa decisión de no decir nada, que callado, está saliendo de la cobertura. Exacto, muy bien. La cobertura no está en convenio, exacto. Sí, si yo hago ese tipo de cosas, me salgo de la cobertura del Eterno, me estoy creyendo que yo soy el más listo y yo puedo, yo me zafo de esta. No, Jehová dice, tú te estás amparando en tu propio entendimiento. Tú sabes, mi sabiduría dice que no, paga lo que vale y haz lo correcto, porque esto afecta a nivel social, nuestro entorno. Si alguna persona te llama con una necesidad, ¿qué tú vas a decir? Rayo, ahora no puedo, mi H. No, tú atiéndela. Si no puede, atiéndela. Dice, mira, ahora no puedo, te puedo llamar en 5 minutos, te voy a llamar en tanto tiempo. Y no hagas como yo, que le dije a Xavier, te llamo en 2 minutos y pasaron 2 días. No lo llamé. Llama, pero esto va a cambiar nuestro ambiente, va a cambiar nuestra sociedad, la gente va a pensar diferente. Oye, voy a terminar otra vez con otra historia. Esta semana, es que hoy le toca a Alex, no me da chance de contar la historia. Mandamos a buscar a un señor que limpiara los ductos, ¿verdad? ¿Se acuerda de Aviat? Y limpió los ductos y no nos cobró nada. No quiso, por más que tratamos, no quiso. Pero le mandamos muchos negocios, mucha gente. Entonces, uno de los aires no funcionaba y decidimos buscar a otra persona que nos diera un diagnóstico. Y Aviat nos recomienda a otra persona y cuando llega un cascarrabias, así malo, yo no estaba. Y Linel me llama y dice, mira, ya llegó el señor, pero este no es como Aviat, este es un poquito más. Y yo no sé si es judío o no, simplemente que él lo recomendó. Pues estaba por ahí, ¿cómo está? Y yo, tengo que hacer algo con este. Y lo empecé a, ¿cómo está? ¿Cómo te va el día? Tú sabes, la conversación que siempre tengo. Cuando termina de hacerme el negocio, va para allá y dice, mira, esto estaría esto, ok. Y yo lo digo, yo con el acento le digo, ¿de dónde tú eres? De Israel. Cuando me dijo así, yo me puse de pie y le dije, Shalom Alejem. Así. Y el tipo estaba así. Le cambió el rostro. Shalom Alejem.
me dice. ¿Estás bien? ¿Cómo está tu familia? ¿Están todos tu familia en Israel? ¿Están todos bien? Sí, sí, ellos viven en otro sitio, pero están bien. Ay, ¿cómo tú has estado? ¿Cómo te sientes? No, tú sabes. Y empezamos a hablar. Y le dije, ¿quieres ver mi Sefer Torah? ¿Quieres ver mi Sefer Torah? Sí, 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 está bien, vamos. Y lo metí para acá, le enseñé el Sefer Torah, lo abrí, lo vio, le conté la historia de cómo lo obtuvimos. Y me dijo, yo lucky, man. Tú tienes tanta suerte. Y yo le dije, no, Hashem. Entonces, en la conversación llega Lina y empezamos a hablar de Yeshua. Y él decía, Yeshua no. Es un católico, cristiano. Y para hacerlo corto y terminar, al final de la conversación nos dijo, Yeshua puede ser, ese puede ser el Mesías. Vamos a ver, pero yo creo que sí, que puede ser el Mesías. Al final de la conversación. Pero el semblante, ¿sabe? Entró para acá, se empezó a sentir welcome. Se sintió, y no crea que lo haga con él, lo hago con él porque es judío, porque es israelita o israelí. Con cualquier persona que yo lo hago, ¿ok? Con él es más especial porque nuestra oración siempre es, restaura a Israel, a la casa de Israel, tráelos aquí para que sepan que hay un lugar seguro. ¿Ok? Eso es fe. Padre, en nombre de Yeshua, nuestro Mesías, por favor, mi Rey, perdónanos porque hemos pecado. Atano lefaneja, rajemalenu, ten misericordia de nosotros. Padre, mira a mis hermanos a la distancia, aquí. Por favor, capacítanos, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra capacidad de actuar, de hacer las cosas como las creemos, mi Rey. Tú nos has enseñado tu Torah y nos has dado los mejores ejemplos, desde Padre Abraham, Señor, cómo él vivió, creyó, confió, actuó en la sociedad en que se movió, y tú, Señor, con tu sabiduría, por la misión, lo usaste, lo guardaste y le diste, Señor, la promesa que le hiciste de que sería padre de naciones. Mi Rey, por favor, que nosotros tengamos la misma fe, la misma capacidad, de tal manera que manifestemos, Señor, tu reino y que nuestros hijos crezcan, Señor, sin temor, con mayor fe que la que nosotros tenemos, para hacer lo que tú nos has encomendado a hacer, y hagamos tikkun olam, Señor. Mejoremos esta era, este tiempo, Padre. Te doy gracias, mi Elohim, y espero que esta tarde nos visites nuestro servicio, que nuestros hermanos vengan y se regocijen contigo, Señor, y que uses a Alex y a los jóvenes, a nuestros hijos, Señor, la misión que pusiste en nuestras manos en este día, Padre. A ti te damos todo el honor en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Adón. Amén. Amén. Gracias, muchachos. Nos vemos ahorita, ¿ok? Shalom. Shalom a todos.